Lo que se almacena aquí dentro es el producto más valioso del planeta Tierra. Y hay tanto dentro que nunca podrías contarlo todo. Lo intrigante es que el producto no tiene color ni olor. En realidad no tiene masa. Quizás lo hayas adivinado, este es un centro de datos. Un depósito masivo de información. Es el hogar de los documentos, vídeos, incluso secretos militares. Y este es solo uno de los miles de centros de datos ubicados en todo el mundo. Como puedes imaginar, eliminar estos sitios podría tener un efecto devastador en la sociedad tal como la conocemos. Lo mismo ocurre en biología. Sin la información que se encuentra en el ADN, toda la vida dejaría de existir. El desbloqueo del ADN ha revelado información y descubrimientos que han cambiado nuestro mundo para siempre. Podemos explorar nuestra herencia personal, identificar predisposiciones médicas, e incluso resolver crímenes. Pero el ADN es mucho más que una fuente de datos. El ADN es la principal fuente de datos sobre las características físicas de toda la vida. En este episodio, haremos algunas preguntas relacionadas. ¿Qué es exactamente la información? ¿Por qué son necesarias cantidades incalculables para la vida? Y por último, ¿de dónde viene? Empecemos. Primero, ¿qué rayos es la información? Puedes pensar en la unidad fundamental de información como una única y sencilla decisión. ¿Enciendo el interruptor o no? Las decisiones más complejas requieren más procesamiento de información. Tareas colosales requieren miles de decisiones. Y una enorme gestión de la información a través de hojas de cálculo, diagramas y manuales de instrucciones. La vida también contiene instrucciones escritas en el ADN para construir sus estructuras. Hemos cubierto el ADN en episodios anteriores, pero repasemos brevemente cómo funciona. La información del ADN se almacena como una secuencia de 4 sustancias químicas. Están dispuestas como letras en un libro, miles de millones de ellas, que pueden leerse e interpretarse. Dentro del ADN hay segmentos llamados genes. Un gen son las instrucciones codificadas para producir un solo tipo de proteína. Una máquina llamada ARN polimerasa copia una porción seleccionada de ADN en ARN mensajero. Esta es la clave, el modelo digital para construir una proteína. Luego, el ARNM interactúa con otra máquina llamada ribosoma. Lee el código de los ARNM y lo utiliza para producir las proteínas especificadas, los componentes básicos de la vida. Los ribosomas son máquinas universales porque cuando reciben las instrucciones correctas de ARNM, pueden producir cualquier proteína. En cierto modo es como la impresión 3D. Utilizando mucha información, los buenos programadores pueden diseñar piezas elaboradas. Tu ADN tiene la información para fabricar más de 20.000 proteínas diferentes que pueden combinarse con otras moléculas para producir alrededor de 200 tipos diferentes de células humanas. Las células están hechas a medida para formar los tejidos que forman cada uno de sus órganos y sistemas. Todo esto utiliza solo una parte de la información del ADN. Afortunadamente, tu ADN puede almacenar enormes cantidades de datos. De hecho, es la envidia de todo tecnólogo de la información. Nada de lo que los humanos han diseñado se acerca a la capacidad de almacenamiento del ADN. Lo que me lleva a nuestra segunda pregunta.
¿Por qué se necesita tanta información para sustentar la vida? La primera parte de la respuesta se encuentra en el interior de la célula, donde constantemente se intercambian enormes cantidades de información. Esas proteínas fabricadas con precisión encajan perfectamente para formar estructuras complejas. ¿Qué tan complejas? Algunas proteínas forman máquinas muy sofisticadas. Como esta, la ATP sintasa. Estos elaborados motores giratorios recolectan energía para alimentar tus células. O la proteína motora cinesina. Sí, camina mientras transporta carga a través de la célula. Estas y muchas más máquinas exquisitas están funcionando ahora mismo en células de cada parte de tu cuerpo. Ahora pasemos al exterior, donde veremos que cada tipo de célula es parte de una colaboración masiva de billones de células. Las células individuales se comunican con las células vecinas, transmitiéndose información vital de un lado a otro. Pero la información también fluye entre células en partes completamente diferentes del cuerpo, a través de señales químicas y eléctricas. Estas redes de datos son las que informan a tus numerosos órganos y sistemas interconectados. Es más, en gran parte de la vida, como dicen, el tiempo lo es todo. Mucho depende de que la información correcta de tu ADN se active en el momento adecuado. Por ejemplo, cuando tenías unos meses, tu ADN se activó con instrucciones para el crecimiento de los dientes. Años más tarde, se activaron instrucciones para un segundo juego de dientes. Luego, cuando llegó el juego completo, se desactivó el código de dientes. El programa genético de los elefantes es diferente. Obtienen el código de activación para 6 o 7 juegos de dientes antes de que finalmente se apague. ¿Cómo se activan estos interruptores en el ADN? Esta es la forma más común. Esta es una de esas señales químicas que mostramos antes. Su trabajo es conectarse con una proteína de control y encenderla. La proteína ahora puede activar un elemento de control, que reside cerca de los genes o en espacios entre ellos. Dado el código de inicio, la ARN polimerasa está habilitada. Se copian las instrucciones genéticas. Y el ARNM los entrega para producir las proteínas necesarias. Tus células reciben constantemente mensajes para activar y desactivar genes específicos. Y es sorprendente cómo las células se adaptan a diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando los recursos son escasos, a veces se puede activar un modo de ahorro de energía. La advertencia de depredadores activa el modo de defensa. Las células pueden incluso desempeñar el noble papel del autosacrificio en beneficio del bien común. Y en el caso de las células madre, cuando se les pide, pueden transformarse en un tipo diferente de célula. Teniendo en cuenta todo el procesamiento que vemos en la célula, es fácil entender por qué se necesitan cantidades gigantescas de información para la vida. Pero ¿de cuánta información estamos hablando? Las 4 sustancias químicas del ADN vienen en pares, A con T y G con C. La secuencia explica la información del ADN. La secuencia completa contiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases. En forma de libro, eso sería alrededor de 1 millón de páginas. A veces se hace referencia al ADN como el manual de instrucciones de la vida. Sería un manual bastante pesado. Pero como biólogo, es divertido imaginar un libro así. Tengo un manual para mi auto, ¿y si pudiéramos armar un manual de partes biológicas? En ningún caso la ciencia tiene todavía una descripción completa de toda la información necesaria para construir siquiera una célula, y mucho menos objetos biológicos más complejos. Pero, utilizando lo que sabemos sobre información, imaginemos las instrucciones para construir un órgano. Un manual para construir, digamos, el ojo humano. Quizás una de las cosas más complicadas que existen. Probablemente sea demasiado ambicioso.
¿Qué tal el corazón? Tiene muchas menos piezas. Electrónica. Hidráulica. Tal vez otro episodio. Algo un poco menos complicado. ¿Qué tal los huesos? Son fáciles. Aquí hay un fémur, el hueso del muslo. Hagamos un intento. ¿Cómo construir un hueso? Por supuesto, el crecimiento óseo comienza en el útero. Paso 1. Hemos designado células a las que se les ordena formar, no hueso, sino cartílago blando. A continuación, se añaden minerales para endurecer partes del hueso, pero no todo. Ahora agregamos superestructuras. Estos son fundamentales porque los músculos y tendones necesitan puntos de unión seguros. Luego, pasamos a un recién nacido. En esta etapa de la vida, las instrucciones se vuelven complicadas. Tu fémur debe permanecer fuerte, pero también tiene que crecer mucho más. Los extremos del hueso deben seguir siendo ajustables. Estas placas de crecimiento, que todavía son cartílago flexible, le permiten alargarse. Pasemos ahora a la sección de nuestro manual que se vuelve particularmente compleja. El fémur tiene que crecer en proporciones específicas. Recuerda, los sitios de inserción de los músculos son fundamentales. Su colocación, en relación con cada extremo, debe permanecer en la proporción adecuada. Cada placa de crecimiento necesita ser informada de forma independiente para que pueda saber cuándo y cuánto crecer. Además, en ocasiones, algunas de las superestructuras tendrán que desplazarse a una nueva posición. Todo esto es necesario para mantener el crecimiento óseo sincronizado con el crecimiento muscular. Como resultado, una niña puede ser tan ágil a los 7 años como una niña a los 17. En algún momento entre los 17 y los 25 años se alcanza la madurez esquelética total y no hay más crecimiento en la longitud del hueso. Pero quedan muchas más instrucciones. Necesitamos que las células óseas permanezcan activas por el resto de la vida del propietario. Una fractura o rotura significa que se deben producir nuevas células óseas para realizar la reparación. Y si el hueso soporta habitualmente cargas pesadas, tendrá que crecer más ancho y más denso para mayor soporte. Ahora, lo que no hemos cubierto todavía es el interior, donde tenemos la densa red de vasos sanguíneos y la médula ósea esponjosa, que produce los componentes de la sangre. Por supuesto, el fémur es solo uno de los más de 200 huesos del cuerpo. Las células de cada hueso tienen su propio conjunto de instrucciones. Porque tus huesos se desarrollan de diferentes maneras y en diferentes momentos. Finalmente, el sistema esquelético se coordina con nuestros muchos otros sistemas, así como el sistema muscular. El sistema circulatorio de tu cuerpo recibe sus glóbulos rojos de la médula ósea. Y tu sistema inmunológico utiliza los vitales glóbulos blancos, que también se producen en la médula ósea. Hay otros ejemplos, pero el último que mencionaré es el sistema nervioso, que obviamente es fundamental para la transmisión de información. También está en constante conversación con los huesos de tu sistema esquelético. Por lo tanto, construir incluso un hueso aparentemente simple es inmensamente más complicado de lo que piensas. De hecho, muchos consideran el fémur una maravilla de la ingeniería. Los planos tridimensionales coordinados muestran claramente la previsión, con el objetivo final de un hueso optimizado interconectado con un sistema optimizado. Una vez más, cada célula conoce su papel en el proceso de crecimiento y configuración del fémur según especificaciones exactas. En lugares específicos. En un cronograma preestablecido. Con instrucciones actualizadas a lo largo de toda tu vida. Pero lo mismo puede decirse de los demás órganos, donde cada célula está dispuesta de acuerdo con un plan bien trazado.
¿Un plan bien trazado? Cuando nos fijamos en el ADN, esta notable molécula capaz de almacenar y recuperar información, surge una pregunta obvia. ¿De dónde vino? Durante décadas, los científicos han discutido cuándo y cómo pudo haber comenzado el código fuente de la vida. En el pasado lejano, las sustancias químicas se organizaban aleatoriamente con el tiempo en formas de mayor complejidad. Después de todo, vemos ejemplos en la naturaleza, donde las reacciones químicas a veces adquieren formas ordenadas y hermosas. Pero en el mundo de la biología sabemos que las estructuras que funcionan solo son posibles a través del código específico que determina su forma y función, no a partir de sustancias químicas dispuestas al azar. Y en cuanto a la idea de que el ADN podría haberse desarrollado gradualmente, en pequeños pasos, está la cuestión obvia del origen de las proteínas. Sabemos que sin las instrucciones del ADN, es imposible producir proteínas en una célula. Al mismo tiempo, no se puede acceder a las instrucciones del ADN sin proteínas. Eso detiene en seco esta especulación sobre el huevo y la gallina. En cambio, sabemos que un artículo bien diseñado implica un diseñador experto. ¿De dónde vino toda esta información? La evidencia no apunta a una casualidad. Nunca se ha sabido que un código fuente con la sofisticación de la que hemos estado hablando surja sin un programador, un agente inteligente, es decir, el diseñador y proveedor de la información, que es la base de toda vida.